Adentrémonos en un viaje a través de la historia para descubrir los ejércitos más poderosos que han dominado el campo de batalla y dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. En este emocionante recorrido, exploraremos las hazañas impresionantes, las estrategias ingeniosas y el liderazgo excepcional de algunos de los generales más destacados que han dirigido estos formidables ejércitos. Desde las épicas campañas de Alejandro Magno hasta las invenciones tácticas de Napoleón Bonaparte, cada ejército ha sido moldeado por el genio militar de su líder y la valentía de sus soldados. Prepárate para sumergirte en las emocionantes historias de batalla, donde la astucia y el coraje se enfrentan en el campo de batalla, y donde la historia se forja con cada estrategia brillante y cada victoria obtenida. Acompáñanos en este apasionante viaje a través de la historia militar, y descubre el legado perdurable de los ejércitos más poderosos de todos los tiempos. En la vastedad del tiempo, un nombre resuena como un eco de gloria y conquista: Alejandro Magno. Desde su nacimiento, estaba destinado a forjar un destino imperecedero que cambiaría el rumbo de la historia. Alejandro nació en el 356 a.C. en Pella, capital del Reino de Macedonia. Hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, princesa de Epiro, desde su temprana infancia, Alejandro fue educado para ser un líder y un conquistador. Bajo la tutela de Aristóteles, el joven príncipe adquirió un vasto conocimiento en filosofía, literatura, ciencias y, especialmente, en artes militares. A los 16 años, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia mientras su padre estaba en campaña militar. Durante este tiempo, demostró su valía como líder al sofocar rebeliones y asegurar la estabilidad en el reino. Tras el asesinato de su padre en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono y heredó un reino fortalecido y listo para la conquista. Con su posición consolidada en Macedonia, Alejandro dirigió su mirada hacia el sur, hacia el resto de Grecia. En el 334 a.C., lanzó una campaña militar que resultaría en la unificación de las ciudades-estado griegas bajo su liderazgo. La batalla del Gránico y la conquista de ciudades clave como Mileto y Halicarnaso marcaron el comienzo de su legendaria carrera militar. A medida que Alejandro consolidaba su dominio en Grecia, su visión se expandía hacia el este, hacia el vasto imperio persa. Convencido de su destino divino, cruzó el Hellesponto en el 334 a.C. con un ejército determinado a vengar las invasiones persas de Grecia y conquistar el mundo conocido. Mientras Alejandro Magno extendía su dominio hacia el este, en el corazón de Roma surgía otro gran líder militar, Julio César. Con su astucia política y su habilidad en el campo de batalla, César se convirtió en uno de los más grandes generales de la historia, liderando una de las fuerzas militares más formidables, la Legión Romana. Nacido en el año 100 a.C., Julio César provenía de una distinguida familia patricia de la República Romana. Desde joven, mostró un talento excepcional para el liderazgo y la estrategia militar. Después de una serie de éxitos políticos y militares, César emergió como uno de los hombres más poderosos de Roma. Durante más de una década, dirigió a sus legiones en una serie de campañas victoriosas que extendieron el dominio romano sobre la Galia. La victoria en la batalla de Alesia en el 52 a.C. selló su reputación como un comandante magistral. Tras su conquista de las Galias, César volvió su mirada hacia el este, hacia Egipto. En el 48 a.C., lideró una campaña militar relámpago que resultó en la derrota de las fuerzas egipcias y el restablecimiento de Cleopatra en el trono de Egipto. A su regreso a Roma, César se vio envuelto en una serie de conflictos civiles que culminaron en la guerra civil contra Pompeyo el Grande. En la batalla de Farsalia en el 48 a.C., César logró una victoria decisiva que lo consolidó como el gobernante supremo de Roma y estableció el inicio del Imperio Romano. En el centro de las conquistas de César estaba la Legión Romana, una fuerza formidable conocida por su disciplina, organización y versatilidad en el campo de batalla. Con su innovadora estructura y tácticas, la Legión Romana fue un instrumento crucial en las hazañas militares de César. Mientras Julio César consolidaba su poder en Roma, en los albores de la Edad Moderna surgía otro genio militar, Napoleón Bonaparte. Con su visión estratégica y su capacidad para inspirar a sus tropas, Napoleón lideró una de las fuerzas militares más formidables de su época, la Grande Armée. Después de una rápida ascensión en las filas del ejército francés durante la Revolución Francesa, Napoleón se convirtió en primer cónsul de Francia en 1799 y posteriormente en emperador en 1804. Con un ejército bien entrenado y disciplinado, Napoleón emprendió una serie de campañas militares que llevaron a la expansión del Imperio francés por toda Europa. Desde las campañas en Italia y Egipto hasta las victorias en Austerlitz y Jena, la Grande Armée demostró su superioridad en el campo de batalla.
Uno de los momentos más destacados y trágicos en la historia de la Grande Armée fue la campaña en Rusia en 1812. A pesar de su impresionante tamaño y fuerza, el ejército de Napoleón sufrió graves pérdidas debido al clima extremo y la resistencia feroz del ejército ruso. A pesar de su derrota en Rusia y la posterior caída en la batalla de Leipzig en 1813, Napoleón continuó liderando a la Grande Armée en una serie de batallas finales en Francia en 1814. Aunque finalmente fue derrocado y exiliado a la isla de Elba, su legado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia perduró. Con su innovadora táctica de maniobra, su disciplina férrea y su formidable potencia de fuego, la Grande Armée se ganó un lugar destacado en la historia militar. A pesar de sus altibajos, la Grande Armée bajo el liderazgo de Napoleón dejó un legado perdurable en el campo de batalla. Aníbal Barca, una figura legendaria cuya astucia y valentía resonaron en todo el Mediterráneo antiguo. Aníbal Barca, nacido en el seno del Imperio cartaginés, fue uno de los generales más brillantes de la historia militar. Su estrategia audaz y su habilidad para liderar a sus tropas lo convirtieron en un enemigo formidable para Roma. Desde una edad temprana, Aníbal demostró un talento innato para el arte de la guerra. Sus habilidades tácticas y su capacidad para adaptarse a diversas situaciones lo distinguieron como un líder excepcional en el campo de batalla. Campañas militares exitosas. Aníbal es más conocido por su audaz travesía a través de los Alpes con elefantes de guerra durante la Segunda Guerra Púnica. Aunque finalmente fue derrotado por Roma, el legado de Aníbal perduró mucho después de su muerte. Su enfoque innovador en la guerra y su determinación inquebrantable inspiraron a generaciones futuras de estrategas militares. Aníbal Barca fue mucho más que un guerrero, fue un visionario cuya influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Su valentía, ingenio y determinación continúan inspirando a líderes y estrategas hasta el día de hoy. En los anales de la historia militar, hay líderes cuyos nombres se elevan por encima de los demás, cuyas hazañas y estrategias resuenan a lo largo de los siglos. Uno de esos líderes fue Genghis Khan, el astuto y temible conquistador de las estepas de Mongolia. Al igual que Alejandro Magno, Genghis Khan fue un prodigio desde una edad temprana, un joven que transformó su visión en realidad y su ejército en una fuerza imparable. Desde su nacimiento en las vastas llanuras de Mongolia en 1162, Genghis Khan estaba destinado a grandes cosas. Al igual que Alejandro, demostró su valía desde una edad temprana, superando desafíos aparentemente insuperables y forjando su camino hacia la grandeza. Como un joven líder de las tribus nómadas mongolas, Genghis Khan demostró una habilidad innata para unir a su pueblo y liderarlos hacia la victoria. Desde las estepas de Mongolia hasta los confines de China y Europa Oriental, seguiremos los pasos de este legendario líder y su legendaria horda mientras conquistan un imperio que perdurará en la memoria de la humanidad para siempre. En las vastas estepas de Asia Central, un líder carismático surgió para forjar uno de los imperios más grandes de la historia, Genghis Khan y su imperio mongol. Con una combinación de astucia militar, disciplina férrea y brutalidad implacable, los mongoles conquistaron un vasto territorio que se extendía desde China hasta Europa Oriental. Nacido como Temujin en las estepas de Mongolia en 1162, Genghis Khan emergió como líder de las tribus mongolas a través de una serie de alianzas y conflictos. Después de unificar a las tribus mongolas bajo su liderazgo en 1206, Temujin tomó el título de Genghis Khan, que significa gobernante supremo. Con un ejército bien organizado y una estrategia de guerra flexible, los mongoles lanzaron una serie de campañas militares que llevaron a la creación de un vasto imperio. Desde las conquistas en China y Persia hasta las incursiones en Europa Oriental, los mongoles impusieron su dominio a través de la fuerza bruta y tácticas de terror. Uno de los elementos más temidos del ejército mongol fue la Horda Dorada, una fuerza de élite compuesta por guerreros entrenados y disciplinados. Con su capacidad para moverse rápidamente y atacar con sorpresa, la Horda Dorada sembró el pánico y la destrucción a su paso. A pesar de su imponente poderío militar, los mongoles sufrieron una rara derrota en la batalla de Ain Jalut en 1260, donde fueron derrotados por los mamelucos egipcios. Esta batalla marcó el punto de inflexión en la expansión mongola hacia el oeste, y demostró que el imperio no era invencible. Aunque el imperio mongol se desintegró eventualmente, su legado perduró en la historia de Asia y más allá. La expansión mongola facilitó el intercambio cultural y comercial a lo largo de la ruta de la seda, y dejó una huella duradera en las regiones que conquistaron. Concluyendo nuestro recorrido por los guerreros más poderosos y las hazañas más impresionantes de la historia, hemos explorado el legado perdurable de líderes militares legendarios como Alejandro Magno, Genghis Khan, Julio César, Aníbal.
Estos hombres no solo cambiaron el curso de la historia con sus victorias en el campo de batalla, sino que también dejaron un impacto indeleble en el mundo que aún se siente hoy en día. Al reflexionar sobre sus logros y desafíos, podemos aprender valiosas lecciones sobre el liderazgo, la estrategia y el coraje en tiempos de conflicto. Sus historias nos inspiran a superar adversidades, perseguir nuestros sueños con determinación y buscar la grandeza en todo lo que hacemos. Te invitamos a seguir explorando la historia militar y descubrir más sobre estos fascinantes guerreros y sus legados. Únete a nosotros en nuestra próxima aventura por los caminos de la historia.